Pues buenas tardes a todos los aquí presentes. Vamos a iniciar con el seminario del día de hoy, jueves 24 de noviembre, en donde tenemos el gusto de tener al doctor José Bonilla Cruz, quien formalmente tiene el grado de doctor en Ciencia y Tecnología de Polímeros. Él obtuvo este grado en el Centro de Investigación en Química Aplicada y actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, mejor conocido como el CIMAP, en la subsede de Monterrey. Y el día de hoy nos va a compartir parte de su trabajo de investigación con el título de Nanomateriales Funcionalizados, sus aplicaciones y su impresión en 3D. Y bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a doctor José Bonilla. La presentación es toda suya. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. También muchas gracias, Vicente, por extender esta invitación a un servidor. Y bueno, pues como lo decían, voy a hablar sobre los nanomateriales funcionalizados, lo que hemos hecho para obtener estos y sus aplicaciones potenciales, porque no solamente los funcionalizamos, sino también vemos las aplicaciones. Y más recientemente, cómo estas aplicaciones pueden prototipo, por ejemplo, en la impresión en 3D. Entonces, nada más para ubicarnos un poquito, nosotros estamos en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el PIT, que está ubicado aquí en Monterrey, cerca del aeropuerto. Es un ecosistema de muchos centros CONACYT, centros de la industria de investigación, centros también privados y públicos y algunas universidades. El CIMAP pues, se encuentra aquí en esta parte casi en entrada, nos encontramos nosotros. Y fue fundado, digamos, en 2008, este centro. Entonces ya vamos para casi 15 años. Bueno, sobre lo que vamos a platicar, pues es sobre la modificación del grafeno oxidado, su bifuncionalización. No solamente la funcionalización de un solo grupo, sino de varios, para aplicaciones, ¿verdad? Como anticorrosivos, lo que sería almacenamiento de energía, para el monitoreo, generar sensores de humedad y para lo que es la modulación del bandgap. En la primera parte de la plática, la segunda parte va a estar más enfocada hacia los procesos de impresión en 3D de compósitos y algunos nanocompuestos por la técnica de impresión directa de tintas y su aplicación para la parte de fotocatálisis óptica y materiales fluorescentes. Bueno, en el grupo aquí que tenemos en el CIMAP, pues nos dedicamos a funcionalizar, a modificar en la superficie el grafeno oxidado para aplicaciones avanzadas. Entonces, buscamos nuevas técnicas de funcionalización, nuevas técnicas de colocar ciertos grupos funcionales, no los típicos, sino otros más, de tipos amino, por ejemplo, para mejorar las propiedades mecánicas, para su impresión 3D, para hacer dispositivos de ultrafiltración, para controlar el graph density, que es la cantidad de grupos funcionales sobre la superficie, hacer materiales anticorrosivos, anticrustantes, sensores y, bueno, almacenamiento de energía. Entonces, un material bifuncional tiene una característica muy importante que le llaman también materiales inteligentes, porque esa bifuncionalidad, cada una de ellas, les da ciertas características interesantes, pues obviamente a la aplicación final. Entonces, se ha usado estos bifuncionales en el grupo de investigación, pues para generar sensores de aliento, especialmente en esta época de COVID, nuestra contribución en esta parte fue hacer un sensor de aliento, ¿verdad? También la parte de materiales anticorrosivos, el almacenamiento de energía y en este caso de la modulación del bandgap. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, típicamente, y como ya muchos reportes en literatura hay, pues el grafeno oxidado para hacer en grandes cantidades lo hacemos por el método de Homers modificado, que es el método de Marcano, del grupo del doctor Tur. Y bueno, lo que hacemos es modificarlo. Una vez que lo obtenemos, lo modificamos
con esta molécula que se llama el APTES. Es trietoxipropilaminosilo. Y bueno, para los que no conocen un poquito de la parte de la química, los NH2, o sea, los grupos amino, son altamente reactivos con cualquier especie, especialmente los epoxis y los ácidos carboxílicos del grafeno oxidado. Si yo hiciera la síntesis directa, entonces voy a anclar prácticamente el grupo amino a estos grupos, y es cosa que yo no quiero. Yo lo que quiero es dejar la funcionalidad amino hacia afuera, ¿no? Y que los grupos etoxi, que son los de aquí, pues sean los que se anclen al grafeno oxidado. Entonces, para eso, lo que se hace es proteger al grupo amino con acetona para formar una especie más estable que se llama imina, el grupo imina. Entonces, a esto le llamamos ITES. Y entonces, ahora sí, esto ya no reacciona, solamente va a reaccionar pues la parte del trietoxicilano. De esa forma, y apoyados con la síntesis por microondas, pues logramos hacer la funcionalización prácticamente en 10 minutos, ¿sí? A 150 grados. Y esto nos da dos posibilidades muy interesantes. La primera es que, bueno, ahora vamos a desproteger, porque lo habíamos protegido, vamos a desproteger el grupo que habíamos protegido, y esta desprotección con ácido clorhídrico nos origina dos grupos funcionales, y aquí está la bifuncionalidad. Regresamos a los grupos de amina primaria, NH2, pero también tenemos aminas protonadas. Entonces, ahí ya tenemos dos grupos funcionales diferentes, ¿sí? Sin embargo, como ustedes pueden ver, todavía el grafeno oxidado conserva sus grupos centrados en oxígeno. Bueno, esta es una ruta. La otra ruta es si nosotros ahora reducimos, ¿sí? Reducimos al grafeno oxidado funcionalizado, pues lo que vamos a obtener como resultado, pues es un grafeno reducido, donde ya no hay grupos centrados en oxígeno y pues siguen teniendo esta doble funcionalidad. Y bueno, esto nos da pie a que en algunos casos nos interese modificarlo para tener, pues obviamente, diferentes aplicaciones. Bueno, pues este es un poco más de detalle sobre el mecanismo, pero no me voy a detener ahí. Es simplemente un ataque hacia los grupos toxicilano, en donde se ancla en la superficie del grafeno oxidado. Bueno, pues como estamos en un centro de materiales, pues obviamente nos enfocamos mucho en la caracterización de los mismos, y pues se hace por las técnicas de XPS y muchas otras más. Pero aquí podemos ver por XPS que efectivamente se logra el enlace silicio-oxígeno-carbono, que es lo que queremos, y además vemos la doble funcionalidad amino y amino protonado. También lo que se observa es esto es para el que no está reducido, y para el que se redujo, perdón, el reducido, y para el no reducido, pues también se logran las dos bifuncionalidades. Y bueno, pues, ¿por qué es interesante este material? ¿O por qué se quiere bifuncionalizar? Pues porque los grupos NH2 pueden reaccionar fácilmente con los epoxis de alguna resina epóxica, y esto va a ser un anclaje químico entre la lámina de grafeno y el polímero, produciendo lo que será un camino muy intrincado para cualquier molécula que quiera pasar por aquí en este recubrimiento. Y los NH3 pues son aminas protonadas, entonces esto nos sirve para poder captar cualquier ion que pase. Entonces es muy útil para cuestiones de protección a la corrosión. Si vemos aquí nuestras gráficas de RP respecto al tiempo, se puede observar cómo es la protección a la corrosión en el acero 36, con el acero 36 y una resina epoxi, así solita, y luego epoxi con grafeno oxidado. Sí tiene una buena mejora, pero va cayendo respecto al tiempo. Y cuando se usa con epoxi, pero el grafeno es funcionalizado y reducido, obtenemos una protección constante, ¿no? Durante un buen lapso de tiempo. Y si vemos, por ejemplo, graficamos el potencial de corrosión respecto a la variable de uno es el potencial y el otro es el amperaje por centímetro cuadrado, se puede observar también que los bifuncionales pues presentan una reducción, ¿sí? Una reducción de 6 órdenes de magnitud. Esta es una gráfica logarítmica,
Entonces aquí en 6 órdenes de magnitud respecto a los donde no está protegido o donde tiene grafeno o donde tiene más resina epóxica. Entonces es muy importante esta mejora y solamente se logra teniendo 2 grupos funcionales. Entonces en este mecanismo que se muestra aquí, se puede ver que en gris es el recubrimiento epóxico enriquecido con los grafenos bifuncionales. Los NH2 reaccionaron con los epoxis de la resina, formando una red aquí entrecruzada, la cual impide el paso de los iones, pero en dado caso que alguno llegara a cruzar, pues entonces la mina protonada puede captar fácilmente este ion. Entonces, de esa manera, tenemos una protección inteligente, digámoslo así, una pasiva, que es el entrecruzamiento, y una protección activa, que es cuando el ion pasa y entonces queda atrapado con el grupo amino. Pues también los materiales lograron presentar un ángulo de contacto de 115, ¿sí? Lo cual los hace hidrófobos, ¿sí? Y nuestro trabajo en términos de cuánto mejoramos la corriente de corrosión respecto el potencial de corrosión, pues se ubican en esta parte. O sea, estamos bastante lejos o bastante arriba de lo que se está publicando actualmente. Otra aplicación sobre estos materiales bifuncionales es sobre monitoreo de sensado, ¿no? de aliento. Entonces, cuando uno exhala, pues básicamente es agua lo que está uno exhalando. Claro, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, esta agua la podríamos nosotros censar de alguna manera. Entonces, este material bifuncional, nuevamente, el que está no reducido ahora, pues se colocó sobre unos dedos interdigitados de oro formando un sensor, el cual se colocó en una mascarilla, de estas típicas mascarillas que se usan. Y bueno, pues aquí está nuestro modelo, que es Marcelo. Lo pusimos a correr vueltas a la manzana, regresó y empezó a exhalar. Y miren, aquí se ve claramente cómo está el monitoreo de su respiración. Pues bueno, caracterizamos nuestro material. Este es los dedos interdigitados de oro sin el recubrimiento. Este es con el recubrimiento. Aquí usamos una pintura, bueno, un polímero vinil acrílico, en donde dispersamos el material bifuncional. Y como ven aquí en estas imágenes, la de abajo, pueden ver que el recubrimiento tiene 155 nanómetros, es decir, la resina esta vinil acrílica con el grafeno, sobre obviamente el dedo interdigitado de oro y está soportado pues, sobre esta superficie. Bueno, pues lo interesante de esto es que la respuesta a la respiración fue muy, muy alta, ¿sí? Muy, muy rápida. Entonces, generalmente el problema de estos dispositivos es que sensa muy rápido, pero después tarda mucho en volver a recuperarse el sensor. Y en nuestro caso no. En nuestro caso, la respuesta de sensado es 0.57 segundos y la respuesta de recuperación es 1.10, un segundo. Entonces, con esa velocidad, digamos, de on-off, ¿verdad? Se puede claramente identificar los procesos de inhalación y de exhalación. Entonces, la inhalación está en 0.9 y la exhalación 1.6 segundos. Y con eso podríamos determinar fácilmente monitorear la respiración en una persona. Pues también indagamos acerca de cómo es el mecanismo de sensado, y pues es una conducción iónica, en donde el mecanismo que prevalece es el de Grotus. Y este mecanismo es básicamente que el agua se protona, el agua que sale pues de la boca se protona debido a las aminas que están aquí, aminas protonadas, y esto hace que la molécula luego llegue a la amina primaria, el NH2, y luego a la amina protonada, y así sucesivamente va midiendo, bueno, va pasando la molécula de agua a través entre un dedo y otro dedo interdigitado de oro. De esta manera genera una diferencia de potencial y se puede sensar fácilmente. Entonces, esa es otra de las aplicaciones de los materiales bifuncionales. Bueno, como ya logramos bifuncionalizar una superficie, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ahora logro o estudio si puedo variar esa densidad de grupos funcionales? Es decir, poniendo 2, poniendo 3, 4, poniendo 8, etcétera, etcétera. Y así voy a lograr tener un bajo injerto, un mediano injerto y un alto injerto de grupos funcionales. A esto se le llama densidad de injerto. Y pues bueno, sí se logró, ¿verdad? Con este
este sistema, donde se puede ver por TGA cómo las caídas de peso, pues obviamente varían respecto a la cantidad de grupos funcionales. También se observa cómo la densidad de injerto va aumentando respecto a la cantidad de grupos que voy injertando. Pero aquí hay algo muy importante, que algunos artículos reportan que yo funcionalicé y puse tantos micromoles de material. Pero, a ver, ¿eso es suficiente o es mucho o es poco? Entonces, realmente, en este caso, con 30 micromoles, ya se alcanzó prácticamente de funcionalizar toda la superficie, ¿sí? O sea, no necesitamos irnos hasta 80 o 100 micromoles, o sea, ya tenemos la máxima. Entonces, sí hay que saber qué tanto es tantito, o sea, cuánto poner realmente material bifuncional, o que quieras funcionalizar en la superficie, ¿no? Para tener una diversidad de grupos. Y es muy importante porque, pues bueno, se caracterizan obviamente por XPS, se ven los grupos bifuncionales, las aminas, lo que ya habíamos comentado. Eh, por rayos X se puede observar que el grafeno en 2 teta anda, el grafeno oxidado en 11, ¿sí? Y cuando se funcionaliza con estos grupos, pues se va prácticamente a 6, ¿no? Y esto habla sobre la delaminación, exfoliación y obviamente funcionalización del material. Y bueno, estas son algunas imágenes, pero lo más importante aquí es que podemos utilizar este material pues para eh, propiciar nuevas propiedades y hacer materiales más resistentes, como este caso. Esta es impresión 3D por estereolitografía, una resina fotocurable, se enriquece con grafenos, como en este caso, vean ustedes, diferentes probetas con diferentes tipos de grafeno, bajo injerto, mediano, alto, grafeno oxidado incluso, y la resina virgen. Y bueno, pues esto nos dio diferentes propiedades mecánicas, como ven ustedes acá. La adición de grafeno oxidado a 0.01% peso, son cantidades muy, muy, muy chiquititas, 0.01% peso respecto a la resina. Pues vamos modulando la propiedad del material, lo vamos haciendo más rígido con el grafeno oxidado, pero al agregar los materiales funcionalizados con bajo injerto, pues lo hacemos más dúctil el material. Al aumentar la densidad de injerto a mediana, pues se hace más rígido, y cuando se tiene mucho material funcionalizado, pues se vuelve prácticamente una ruptura frágil, ¿no?, del material. Entonces, todo esto se logra con 0.01 y solamente variando la densidad de injerto. Entonces, es muy importante saber cuál es la cantidad de grupos funcionalizados que estoy incorporando, ¿sí?, en mi material base, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues ya logramos demostrar que sí, con NH2, NH3 se logra, pero vamos a ver si con grupos fenilo, como en este caso, o grupos propilo, pues también lo hicimos, ¿sí? También lo hicimos y logramos diferentes densidades de injerto, y esto nos sirvió para poder generar materiales para controlar su band gap. Entonces, si ven aquí, estos son con amino, ¿sí? Estos son con fenilos y estos son con propilos, y este es el grafeno oxidado. El grafeno oxidado tiene un band gap de 2.9. Si ven, la banda de conducción es de 1.86 y la valencia es menos 0.7. Y si quisiéramos entonces producir una celda solar o un dispositivo en donde tengamos que modular este band gap, esta es una buena herramienta para poder seleccionar, ¿sí?, un material con un band gap pues apropiado. Entonces, si quisiéramos algo de 2.9 o cercano, 2.96, pues estaría este candidato, que es el fenilo con alto injerto, pero vean, su banda de conducción es de 0.36 y la valencia menos 2.56. Entonces, podemos entonces tener una gran diversidad de materiales que podamos usar para diferentes aplicaciones. Y esto solamente es controlando la densidad de injertos, no más. No estamos haciendo otra cosa, sí, más que eso. Cómo el hecho de injertarlo, modificarlo, funcionalizarlo, nos puede dar propiedades, en este caso electrónicas, diferentes. La última aplicación en torno a la parte de grafenos, pues es el almacenamiento de energía. En este caso ya usamos otra técnica más interesante, más reciente, que es exfoliación electrolítica de grafito. Y en este caso, pues usamos un electrolito que es el ácido fosfórico o el fosfato de sodio en soluciones acuosas. Pues resulta ser que estos dos, cualquiera de esos dos,
logra la exfoliación, pero a su vez la funcionalización. O sea, se dan los dos mecanismos de manera simultánea. Y se logra pues funcionalizar con grupos fósforo, ya sea con un caso o con el otro, el grafeno oxidado. Perdón, el grafeno no está oxidado, el grafeno se logra exfoliar y funcionalizar. Y esto nos sirvió para armar una celda de tipo Swagelok y poder medir la capacidad, la energía capacitiva que puede guardar esta celda. Pues bueno, se caracteriza también, como ustedes ya saben, que nos gusta hacer eso y también entender los mecanismos de cómo se funcionaliza, cómo se exfolia, dónde se ancla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto nos dio resultados de que después de 50 FM logramos ver que el thickness, o sea, el espesor de la lámina de grafeno está alrededor de 3 nanómetros, ya sea usando el ácido o ya usando la sal, ¿sí? De fósforo. Y que el tamaño lateral pues está alrededor de 300 nanómetros, ¿sí? Se caracterizó perfectamente bien, pero bueno, lo más importante es este diagrama de Ragot que ven aquí, en donde se puede observar cómo los materiales tienen una alta energía, perdón, una alta capacidad de almacenamiento energético, ¿sí? Usando la sal, los derivados de la sal, de fósforo, o usando el ácido fosfórico. Este trabajo que presentamos acá de Suresh tiene una buena energía capacitiva, ¿verdad? Almacenamiento capacitivo, pero lo usan en condiciones supercríticas. Y bueno, nuestro trabajo está ligeramente bajo, pero pues se hace pues a temperatura ambiente y usando electrolitos asequibles, ¿no? Fácilmente conseguibles en cualquier lado. Entonces, esto da una gran ventaja porque podríamos hacer dispositivos capacitores en donde ven ustedes la ventana que ven aquí, va desde 3 milivolts hasta 500 milivolts y es prácticamente una ventana cuadrada. Entonces, eso nos dice de la gran capacidad que tiene y también de los ciclos de carga-descarga, pues son prácticamente, no cambian, ¿no? O sea, prácticamente caen en la misma. Entonces, el performance después de 10.000 ciclos de carga y descarga, pues te da la idea de que es una buena celda y que además tiene una gran energía, perdón, capacidad de almacenamiento energético. Bueno, voy a switcharme a otro tema, para no abundar más sobre esto, sobre impresión 3D en nanomateriales funcionales. ¿Por qué la impresión 3D? Bueno, hay dos tipos de forma de hacer las cosas, ¿no? Una es la forma sustractiva, digámoslo así, en donde partes de un monolito y lo vas devastando como si fueras un escultor hasta obtener la pieza. Y la otra, pues es de forma aditiva. Entonces, poco a poco se va adicionando capa a capa hasta tener el objeto tridimensional. En el primer caso, pues todo el material que devastas, pues es material que se tira, que se desperdicia. Y pues bueno, en aditiva, ¿no? En aditiva se va adicionando poco a poco el material y bueno, esa es una gran ventaja. Y puedes hacer objetos pues bastante interesantes con formas complejas. Pues de acuerdo al Foro Económico Mundial, pues la cantidad de servicios y productos por manufactura aditiva están alrededor de los millones de dólares, billones de dólares, ¿sí? Muchos proyectos se están haciendo y también la parte científica, por ejemplo, en 2021 va creciendo exponencialmente. Ahorita en 2022, al menos hasta agosto, llevaban cerca de 2.000 trabajos científicos publicados en el área. Y esta es una pues, tecnología que está creciendo, ¿no? Exponencialmente. Hay varias técnicas de manufactura aditiva. Esta se llama estereolitografía o fotolitografía también. Es una pequeña variante, en donde un láser fotopolimeriza una resina de acuerdo a un diseño CAD. Y eso nos permite hacer este tipo de materiales que tienen memoria de forma. Entonces, donde puede con una activación por calor, por pH, por temperatura, básicamente cambiar la forma, ¿no? Original. Y bueno, pues también se pueden hacer figuras muy complejas donde en este caso hay escaleras por dentro o tratar de emular la estructura de las alas de una mariposa o de algún bio inspirado, ¿no? En algo más para tener superficies superhidrofóbicas o etcétera. La otra tecnología es la cama de polvos, en donde básicamente un láser va sinterizando en las 3 direcciones pues un objeto. Y esto, bueno, también nos dio la posibilidad de generar un motor, todo hecho impreso en 3D, sin ningún metal per se, para producir este motorcito, ¿no? Está hecho con grafenos y con material no conductor. También, típicamente, pues la manufactura aditiva de filamento es la más común, pero se pueden hacer cosas muy interesantes como
Shelby Cobra, que está aquí, en Oak Ridge National Lab, que está impreso completamente en 3D. Todo está impreso en 3D, motor, todo lo que ven ahí está impreso en 3D. Y bueno, pues básicamente aquí pues se usan materiales de alto performance, ¿sí? Materiales pues que sirvan, que aguanten golpes, pesos, cargas, etcétera. Entonces es muy importante saber qué tipo de material para este tipo de tecnología de material extrusion o impresión por filamento. Y la otra es la impresión directa de tintas. Esta es muy versátil porque pues, prácticamente cualquier material lo pueden disolver, dispersar, hacer un slurry en una pasta y luego extruir a través de una jeringa, ¿sí? Para generar un impreso en 3D, un objeto tridimensional. Y bueno, pues eso nos da la gran ventaja de poder hacer pues materiales, sensores, a diferentes respuestas, a materiales cerámicos, o por ejemplo, que es una impresión de un gel, ¿sí? Para dar este tipo de material tridimensional. Y bueno, las aplicaciones aquí son muy diversas, desde el campo de la salud hasta, el campo de la construcción, ¿sí? Y bueno, sobre eso quería hablarles, que se pueden hacer, por ejemplo, estructuras cerámicas impresas en 3D, nunca antes hechas, y que se puede, bajo un sistema muy simple, en este caso dióxido de titanio con una relación agua-glicol, se pueden obtener estos objetos tridimensionales. Y bueno, pues se estudia un poco la reología del material, si ajusta la ley de la potencia, y bueno, todo lo relacionado a la caracterización propia reológica de los materiales, y la printabilidad. Entonces, en esta contribución lo que se hizo fue correlacionar la printabilidad del objeto con las propiedades reológicas. Y se ve que depende de la relación agua-glicol, obtenemos materiales o no imprimibles, o medianamente imprimibles, los cuales pues no tienen una buena calidad, o en este caso, en esta relación 60-40, 50-50 y 40-60, pues que tienen una muy buena printabilidad. Entonces, estos tienen lo que llaman self-supporting y shape retention. O sea, retiene la forma y son autosoportantes. Bueno, pues también se analizan otro tipo de características reológicas, el estrés oscilatorio contra la elongación, pero lo más importante yo creo que aquí son las propiedades viscoelásticas, donde vemos que la unión donde coexiste el módulo de almacenamiento y de pérdida, pues se llama punto de gel. Y curiosamente, las muestras que son imprimibles en 3D, perfectamente bien, pues presentan un punto de gel arriba de 1000 pascales. Por lo tanto, se puede generar una región de printabilidad en donde se vea que estas tres cumplen esta condición. Entonces, pues ahí se propuso, ¿no? un sistema en donde que el punto de gel pues sea mayor a 1000 pascales para que se obtengan materiales cerámicos sin binders, sin polímeros, que tengan retención de forma y sean autoportantes. ¿Y por qué no polímeros? Bueno, porque, ahorita les explico, pues aquí están algunas fotos de los materiales, los scaffolds que se hicieron, sí, pues medimos a bien si hay un encogimiento porque se imprime, recién impreso se llama impresión en verde, luego se calienta, se sinteriza a 400 grados y ya se obtiene el material, entonces hay una reducción del 16%, pero se pueden imprimir objetos bastante complicados, complejos en estructura, que por otras técnicas difícilmente se podrían hacer. ¿Y por qué no polímeros en este caso? Bueno, porque la aplicación es hacia, acuérdense que nosotros buscamos siempre aplicaciones, y la aplicación es hacia fotocatálisis. Entonces, si tuviera este polímero aquí inmerso, pues el material fotocatalítico, que es el dióxido de titanio, que imprimimos, pues también va a generar radicales que iban a atacar propiamente al andamio, y pues eso no se quiere. Entonces, se hizo sin polímeros. En este caso, se hizo la caracterización de la degradación de triclosan y se usó varias veces en fase líquida, o también se probó la degradación de una mezcla de hidrocarburos, pues en fase gaseosa. Y bueno, pues también se caracterizó, como ya ustedes han visto, por diferentes técnicas. Vimos que siguen siendo nanopartículas, que son las fases de anatasa, rutilo, 80-20, y que además, bueno, aquí está el video de cómo se está imprimiendo, ¿verdad? El material. Además, podemos hacerlo por muchas veces, o sea, hay reproducibilidad en el método,
Sigue siendo dióxido de titanio, tanto el monolito como el impreso de 3D, con las mismas reflexiones y con el mismo, eh, ¿cómo se dice? Bueno, la presencia también de los grupos de titanio, que son característicos, y pues esto se utilizó en esta degradación, esta fotodegradación, y pues bueno, en varias, se usó varias veces, cerca de 12 ciclos, y la eficiencia pues no bajó más que un 20%. Entonces, después de ese 20% se reactivó el material, y pues prácticamente alcanzamos la eficiencia como si fuera recién hecho. Aquí en este caso la mineralización, que es la degradación completa, llegó hasta el 95% después de muchos ciclos. Y para la fase gaseosa, pues también se ve que hay degradaciones importantes para cada uno de estos, que este es el gas LP, que usamos en la casa, propano, butano, isobutano y N-butano, y pues pueden ver que también hay una disminución, como en este caso una disminución importante en cada uno de ellos. Otra cosa, dos aplicaciones más, ya para casi concluir, es sobre objetos tridimensionales concentrados de luz. Ustedes saben que, por ejemplo, en comunidades apartadas, pues no hay luz, ¿sí? Y lo que hacen es utilizar una botella de PET con agua, un poquito de cloro para que no genere algas o materiales ahí, o no se ponga turbia, ¿verdad? El agua, y con el sol, pues ilumina, ¿no? La habitación. Entonces, pensando en esta situación, pues hicimos algunos impresos en 3D, unos cubos, ¿sí? Con estructuras porosas, en donde se interconecten los poros en todas las dimensiones, en X, Y, Z, y entonces, pues son túneles que se interconectan, ¿no? Entre ellos. Y observamos que dependiendo del diámetro de ese cilindro, de ese tubo, pues se obtienen cuestiones interesantes como por ejemplo esta, que es el esparcimiento de la luz. Bueno, este es un cubo con cierta dimensión en donde se ve, logra ver el láser, ¿verdad? Que pasa, pero este que tiene otras dimensiones, pues todo se ilumina, todo se ilumina y concentra mucho la luz se esparce, ¿no? Es un fenómeno óptico de dispersión, de esparcimiento de la luz. Entonces, este cubito, bueno, pues luego se, se iluminó, ¿verdad? Con luz UV, por ejemplo, en esta cajita, donde el perrito está muy feliz y se ve que está en azul porque está muy feliz. O en amarillo, ¿verdad? Una luz normal, pues una lámpara normal, sin el cubito y con el cubito, pues se puede ver que toda se ilumina. O con un láser, ¿no? Un puntero láser, como en este caso acá arriba. Y pues bueno, se ve aquí que aquí se ve el punto y aquí se ve que está iluminado el cubito y ilumina toda la pieza, ¿no? Y el perrito sigue feliz. Entonces, esas cosas de esparcimiento de la luz se puede utilizar perfectamente bien para generar impresos en 3D con ciertas geometrías, ¿sí? Porque esa es la idea, para pues propiciar algún material que pueda concentrar la luz, que tenga un buen esparcimiento, una buena concentración de luz y que sirva para este tipo de comunidades. También este cubito se probó a la luz del sol, ¿sí? Y se midió la irradianza. Y el equivalente de la irradianza es similar a una lámpara de halógeno, ¿no? Entonces, si ven cubitos muy pequeños de 1 centímetro por 1 centímetro respecto a esta caja grande, ¿no? Entonces, sí lo ilumina todo. Entonces, eso es algo muy importante que logramos observar. Y por último, este es uno de los últimos desarrollos que estamos haciendo en colaboración con la doctora Judith Persino de la UAP. Pues bueno, ella se dedica a hacer monómeros electroluminiscentes o luminiscentes o fluorescentes. En este caso, agarramos uno de sus monómeros, lo incluimos en una resina, imprimimos en 3D esta pieza, así se ve el monómero ya impreso, es amarillo, y pues bueno, bajo la luz UV, pues florece en verde. Entonces, pues son cuestiones que estamos ahorita desarrollando en colaboración y pues la idea es hacer dispositivos, ¿sí? Eso va hacia el camino de hacer dispositivos luminiscentes o electroluminiscentes o OLEDs o ese tipo de dispositivos con impresión 3D. Y bueno, pues el trabajo, pues obviamente no es de una sola persona, es de un equipo de trabajo, ¿sí?
cuales está la doctora Tania Lara, el doctor Alejandro Ávila, que está de postdoc acá con nosotros, el doctor Francisco Longoria, que también colabora con nosotros aquí en CIMAP, y pues bueno, la presentación de las cuestiones que estamos haciendo, y pues quedo a la orden por cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su presentación. Tema muy interesante. Pues bueno, vamos a proceder a darle la palabra a alguien de los presentes por si tiene alguna pregunta, alguna duda. Adelante, Vicente. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Primero, agradecer nuevamente, doctor Bonilla, por su participación y por haber aceptado la invitación y por el trabajo que está presentando, es muy, muy interesante, ¿no? Yo tengo una pregunta acerca de cuáles deberían de ser o cuáles son las características que deben de tener las nanopartículas que son utilizadas, o pueden ser micropartículas las que son utilizadas en estas impresiones de 3D. ¿Hay alguna limitante en cuanto a tamaño, forma o algo? Pues mira, en términos del tamaño de la partícula, pues sería deseable que fuera lo más pequeña posible. Es decir, si estamos hablando de nanopartículas, pues son ideales, porque se pueden dispersar o hacer un slurry si queremos hacer impresión directa, ¿no? Por ejemplo, para hacer fotocatalizadores. Pero si el tamaño de partícula es un poco más grande a nivel micrométrico, hay problema en términos de que llega a tapar la aguja, ¿no? Porque todo esto se pone en una jeringa que sale por una aguja. Entonces puede llegar a tapar la aguja. Entonces lo que se hace pues es micronizarla, molerla un poco más, simplemente para poderla dispersar. Si estamos hablando de una estereolitografía, por ejemplo, impresión 3D, pues ahí lo que hay que garantizar es que la partícula o nanopartícula se disperse, o el grafeno, se disperse en la resina, ¿sí? Para que, pues obviamente toda la pieza salga homogénea, si no va a haber derivas ahí de composición. Pero, sí, el tamaño es importante, garantizar la dispersión en caso de estereolitografía, y en el caso de impresión directa, puedes garantizar que el slurry no llegue a tapar la aguja, ¿no? A la hora de la salida. Se puede solucionar poniendo una aguja más grande, obviamente un diámetro mayor, pero bueno, en principio que sea pequeña, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Por favor, Zacarías, si puedes preguntar. Gracias, Raúl. Doctor José Bonilla, está la plática muy interesante y pues surgen muchas dudas con nosotros que tenemos unas aproximaciones muy superficiales para la impresión 3D. Espero que mis preguntas no vayan a ser así muy obvias, pero ojalá nos pueda ayudar con pues, las dudas que tengo, ¿no? Adelante. ¿Qué tan compatibles son estas tecnologías con los materiales de filamentos comerciales, no sé, como el ABS, PETG, no sé? Bueno, compatibles, mire, generalmente las técnicas de filamento, ¿sí? Pues usted compra el carrete, ¿verdad? Y lo inserta en la impresora 3D y entonces hace el objeto tridimensional. Otras personas lo que hacen es fabricar su propio compuesto, nanocompuesto, y fabricar su propio filamento. Si comparamos esta técnica de filamento respecto a las otras, lo que le podría decir es que cada una tiene como que su nicho de mercado o de aplicación muy establecidos. Estereolitografía tiene una gran resolución, una resolución de 25 micras, ¿sí? Entonces pueden hacer objetos muy pequeños o con mucha gran precisión. De hecho, se están haciendo lentes ópticos, lentes como para un telescopio, por ejemplo, con estereolitografía. Después de un pulido acabado de espejo, se puede obtener una gran transparencia y una gran propiedad óptica, cosa que no se lograría con filamento, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si hablo sobre impresión directa de tintas,
pues esta me da la gran versatilidad que puedo dispersar, por ejemplo, slurries, partículas o nanopartículas, una pasta, hacer una pasta, por ejemplo, una pasta cerámica, ¿sí? De una gran viscosidad y poderla imprimir con esta técnica, cosa que yo no podría hacerlo, ¿verdad? Con estereolitografía. Entonces, cada una tiene ciertas aplicaciones, ciertos nichos de áreas de oportunidad, ¿sí? No sé si contesté su pregunta. Yo creo que me quedan bastante claro y también que tengo mucho por conocer y aprender. Está muy, la verdad genera muchas ideas, así como dudas, y yo creo que es lo rico de este tipo de presentaciones. Le agradezco mucho y pues vamos a procurar tomar más información y pues buscar la comunicación para seguir adelante con, con esta línea que se ve muy atractiva. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, sus preguntas, porque realmente la manufactura aditiva en México, en términos de investigación como tal, voy a decirlo así, es muy pobre, ¿sí? Es muy pobre. Entonces, queremos impulsar más investigación de este estilo y aplicarla también enfocarla hacia la generación de aplicaciones, ¿sí? Porque es la única manera en que pueden prototipar algunas cosas que luego se quedan a nivel laboratorio. Luego dices, es que quiero escalarlo o quiero hacer el dispositivo o probar la idea ya de manera más conceptual. Y la forma, creo yo, más eficiente, de bajo volumen, pues podría ser con la manufactura aditiva, ya sea en cualquiera de sus versiones. Por ejemplo, esta de los últimos materiales fluorescentes, colocamos 0.01 gramo, ¿no? 0.01 gramo en la resina y todo el material se fluorece, o sea, no hay no hay un problema por usar esas pequeñas cantidades para demostrar el concepto. Entonces yo creo que sí hay que enfocarnos a la búsqueda de aplicaciones y claro, generan también pues dudas y nuevos conceptos que hay que pues enfocarnos, ¿no? A poderles dar una solución. Gracias por sus comentarios. La verdad, creo que hay mucho por rascar de este tema. Y bueno, sin distraerlo, le cedo la palabra al doctor Ciro Falconi, que tenía también una pregunta, al parecer. Ok, ¿me escuchan, perdón? Sí. Sí, Oye, José, pues muy interesante toda esta aproximación de la impresión de materiales en general. Hay particularmente interés en muchas de las aplicaciones de luminiscencia, por ejemplo, y de otras en la aplicación de impresión en 3D, como la que se están tomando. Hay una pregunta que yo tendría y es la estabilidad de los materiales. Obviamente, cuando tú tienes un polímero, va a ser otras condiciones a las que cuando tú tienes un cerámico y las características que cada uno de ellos tiene respecto al uso continuo o al uso bajo ciertas condiciones de temperatura. ¿Cuáles son las restricciones más, digamos, más fuertes que hay en esa dirección que ustedes han detectado a la vez? Sí, pues bastante interesante la pregunta y muy relevante porque, bueno, pues por cualquier técnica, pues estamos hablando de una condición de operación o de vida del material diferente, ¿verdad? Si estamos hablando de estereolitografía, pues estamos enfocándonos en una resina que es fotocurable. Y ahí entramos en una temática de que usamos una resina comercial, que es la que nos puede vender el proveedor de la máquina, o bien fabricar nuestra propia resina, ¿sí? Que también estamos haciendo eso, fabricar nuestras propias resinas y nuestras propias formulaciones, porque pues nuestra base es polimérica, ¿verdad? Entonces, ahí lo que la resina comercial tendría es que pues ya tiene los estabilizadores, tiene los agentes necesarios para que la vida de la resina, o sea, no se degrade, no se amarillente o no le cause algo, ¿verdad? Al dispositivo que yo ya generé.
Y de igual manera en filamento, ¿verdad? Filamento también, los que ya venden los filamentos, pues tienen ahí aditivos, ¿verdad? Para que no se degraden los materiales. Sin embargo, en términos de en dónde lo puedo usar o hasta qué temperatura lo puedo pues sí, utilizar, pues ya va a depender del material. Por ejemplo, en filamento hay un material que se llama PIC, poliéter-éter-cetona. Es un material de muy alta temperatura, ¿sí? Pues para poderlo trabajar se tiene que fundir el material a 410, 450 grados centígrados. Sin embargo, pues es un material de ingeniería de alto performance, ¿sí? Que lo pueden usar en aviones, en aeronáutica, en varias cosas, ¿no? Incluso en implantes dentales. Entonces, es un material que aguanta presiones muy altas, no se deforma y que pues se está haciendo en 3D para eso, para implantes dentales y para cuestiones de ingeniería. Si yo ya quiero hacer algo para, no sé, la industria automotriz, entonces pensaría, aparte del PIC, en un nylon o pensaría en una poliéster sulfona, que esos materiales también existen o los podemos imprimir a partir de filamento. Y pues son materiales que obviamente van a aguantar temperaturas y cuestiones agresivas, ¿no? Del ambiente. En el caso de estereolitografía, pues son resinas como las acrílicas, por ejemplo, ¿sí? Que la vida útil, bueno, pues va a ser tal vez unos 5 a 10 años, pero que bueno, como el material es fácil de hacer, reproducible, pues se puede sustituir, o sea, costo-beneficio va a ser alto en ese sentido. Sobre los materiales electroluminiscentes, no hemos probado todavía si hay un tiempo de degradación del material, aunque estos que yo presenté los tengo aquí en el laboratorio, los imprimimos hace un mes y medio, porque estamos empezando esta colaboración, y no ha habido un deterioro, ¿verdad?, en la luminiscencia del material. Y eso, expuesto aquí, le da el sol y eso, no, o sea, nada. No hemos visto ningún cambio perceptible, ¿no?, de la pérdida de la luminiscencia en el material. Pero pues obviamente, como le digo, va a depender mucho de que lo podamos enriquecer o aditivar con cierto tipo de cosas que alarguen la vida útil, ¿sí?, del dispositivo que se genere. Una última pregunta en relación con la técnica y la aproximación en general de impresión. ¿Cuáles son las resoluciones dimensionales y qué es lo que se está limitando? Por ejemplo, tú mencionabas acerca de micras. Si tú quisieras hacer, bueno, lateralmente, me imagino es, o es volumétrico el límite de la resolución. En cualquiera de los casos, ¿cuál es la limitante? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una película pues menos de micras de espesor o de dimensiones laterales casi superficiales, y qué es lo que estaría limitando digamos, esa resolución si yo quisiera hacer, por ejemplo, strips para cuestiones de microelectrónica o de integración en dispositivos. ¿Qué es lo que está limitando ahí? ¿O es una cosa que se puede resolver en alguna forma? Sí, esa es una buena aclaración. A ver, la resolución del objeto, déjenme me regreso a la primera parte de las láminas, es que, voy a regresar aquí, aquí. O sea, cada lámina, la distancia entre lámina y lámina son 25 micras, ¿sí? Ajá. Esa es la resolución en estereolitografía. Hay otros, Claro. Bueno, perdón, y el tamaño del plato, digamos, el objeto puede ser, en una impresora convencional, puede ser de alrededor de 15 por 15, ¿sí? El objeto. 15 Ajá. por 15 centímetros, ¿sí? En donde la resolución de la lámina mínima la máxima resolución es 25 micras, hasta 100 micras, ¿sí? Entonces yo puedo variar cada 25 micras o cada 100. Ahora, hay impresoras obviamente ya más robustas, más comerciales, en donde ya puedes hacer objetos tal vez de unos casi el metro por el metro, o hemos visto otras que son de 2 metros de largo por unos 50 de ancho, ¿sí? Y guardando la misma resolución, ¿no? La mínima, que es 25 micras. Ahora, en filamento,
la resolución pues es menor, ¿verdad? Es decir, no es 25 micras, estamos hablando de unas 150, ¿no? O sea, es más grande es más burdo, ¿no? El acabado en filamento, igual en impresión directa. Y ahí, pues bueno, ahí podemos hacer piezas, como le digo, hasta un coche pueden hacer. Obviamente, las piezas del coche, ¿no? Poco a poco, una por una. Han impreso bicicletas, todo lo que es el marco de la bicicleta entero, pues se ha impreso, ¿no? En 3D, en esas máquinas. Pero bueno, si queremos irnos a una resolución más pequeñita, hay otro equipo que es el NanoScribe, que ese es el 2pp. El 2pp es 2 Photon Polymerization. Y ahí la resolución son 25, pero nanómetros. Entonces, ahí usted puede hacer objetos desde medio centímetro de alto por medio centímetro de ancho. Es lo más grande que se puede hacer, ¿sí? Por la resolución nanométrica. Y pues bueno, el acabado pues prácticamente de lo que quiera. O sea, puede dibujar una diana cazadora encima de un cabello, por ejemplo. Prácticamente. Ahora, ¿cuánto puede poner ahí? Puede hacer una película, sí. Puede hacer una película en donde su espesor son 25 micras como máxima resolución. Muy bien, pues muchas gracias por tu plática, es realmente muy interesante y abre una enorme posibilidad para muchos de los trabajos y materiales que se están haciendo por acá y por otros lados también. Creo que es muy importante que tengamos una perspectiva como la tuya, que es mucho más orientada hacia una aplicación ya específica de muchos de los materiales con las características que ya se han ido investigando a nivel laboratorio, ¿no? Muchas gracias por tu presentación y ojalá y podamos mantenernos ahí en contacto en un futuro no muy lejano, podamos hacer alguna colaboración, ¿no? ¿Cómo no? Estamos abiertos. Aquí tenemos el laboratorio de impresión 3D, que es el 3D Lab. Y ya nada más para ponerlo está a la última, déjeme irme a la última lámina. Ahí está un ScanMe, un código QR. Ahí pueden entrar a nuestra página web del 3D Lab, que es del CIMAF, ¿verdad? Y es un laboratorio institucional de nuestro centro y pues ahí estamos abiertos a cualquier colaboración con la gente que realmente es experta en esto y que nos gusta buscar las aplicaciones, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias por su pregunta, doctor Ciro. Personalmente, también tengo algunas preguntas. Espero no saturarlo. No, adelante. Más preguntas mejor. Respecto al sensor de aliento, Sí. la verdad está muy interesante. Yo tengo la pregunta, la inquietud de saber acerca de su estabilidad química, o sea, saber cuáles pueden ser los factores que pueden afectar su desempeño, o sea, mermar su comportamiento y también si la respuesta que presenta este sensor tal es lineal o si ya se tiene caracterizada de alguna forma. Y también relacionado si se ha intentado analizar otros gases. Sí, muy buena pregunta. Bueno, mira, en términos del sensor, déjame ver si no cometí aquí un error y me salí. Bueno, es que quería pasar a la página del sensor que me salí de la presentación. ¿Sí logran ver la presentación o ya no? Sí, la... Ok. El sensor de aliento. Pues mira, lo que hicimos realmente fue probar nuestro material bifuncional y lo incorporamos porque tuvimos muchos retos. Uno de ellos fue tratar de incorporarlo en la resina vinil acrílica, ¿sí? Ese fue el primer reto, ¿no? Y bueno, lo logramos hacer. ¿Perdón? No, nada, lo escucho bien. Sí, lo logramos hacer, ¿verdad? Aquí está, bueno, aquí está, ¿no? En vivo y a todo color. Sin embargo, no le pusimos
como en otros sensores, ¿verdad? Una capa ahí para protegerlo, porque pues ya viene inmerso en una resina acrílica. O sea, ya está ahí todo embebido y lo puedes ver acá. Antes de hacerle el sensado de aliento, nos pusimos a censar otras cosas, por ejemplo, tolueno, acetona, y varios disolventes que tenemos aquí en el laboratorio, ¿sí? Perdón, eso fue después del sensor de aliento. Cosa que dañamos el sensor. Haciendo las pruebitas, ¿no? Entonces dijimos, ok, ya estamos en plena pandemia y ya no lo volvimos a reproducir, ¿verdad? O sea, volver a hacer para hacer las mediciones de acetona, que es lo que me interesaba, pues, para, por ejemplo, gente diabética, ¿sí? Ya ves que la gente diabética produce grupo cetona, ¿no? en el aliento. Entonces dijimos, podría ser un buen indicador, ¿no? Pues de esta enfermedad. Entonces ya no lo hicimos. Y al alumno se tituló y pues bueno, ya. Entonces lo estamos retomando este año. El año que viene lo vamos a retomar ya. Ya tenemos otra vez vuelta el material y vamos a fabricar el sensor. De hecho, esta misma presentación plática del sensor la di en Oak Ridge National Lab. Y sucede que les interesa mucho analizar el fenómeno de movilidad del agua, ¿sí? Entonces lo quieren estudiar por una técnica de neutrones, ¿sí? Y también requieren el sensor. Entonces, lo vamos a hacer, pero a mí me gustaría más enfocarlo hacia el sensado ahora de otros disolventes. O sea, lo hicimos de manera incipiente y vimos que sí había respuesta, pero sí me gustaría hacerlo más en otro tipo de sensado de otras cosas. Claro, sí, la verdad, está muy interesante. Y también respecto al motor de grafeno, que mostró también el video que hicieron, nada más tengo la curiosidad, la verdad es una curiosidad que tengo, de si saben qué eficiencia tiene ese motor o alrededor de qué eficiencia maneja el motor hecho completamente grafeno. Bueno, esta realmente aquí fue una demostración de la printabilidad que se puede obtener. Printabilidad es que tú puedas obtener el objeto en 3D, digamos, de manera perfecta, ¿sí? Que no se imprima chueco, que no salga un ala así todo torcido, etcétera, ¿no? Entonces, vimos o demostramos la printabilidad de este objeto e imprimiendo, pues obviamente en una cama de polvos enriquecida con grafeno. Entonces, esa era la idea, ¿no? El trabajo es sobre eso, pero no es en hacer el motor fue una consecuencia de, o sea, es para demostrar la printabilidad, vimos que funcionó y es un ejemplo ilustrativo de lo que se podría hacer con una cama de polvos. Pero no en aras de estudiar si el motor tuviera alguna u otra eficiencia, etcétera, etcétera, porque mira, funciona con 20 kilovolts, ¿sí? O sea, hay que poner 20 kilovolts para generar el campo electromagnético, ¿sí? Es mucho, ¿no? Es mucho. Claro. Entonces, fue de manera ilustrativa de que con esta técnica se podía generar estas piezas imprimibles que lo podías armar como un Lego, bueno, armar y luego probar, ¿verdad? Que sí funciona. Pero hasta ahí nos quedamos en esta situación. Ya si quisiéramos dedicarnos a hacer motores así, pues ahí sí, con todo detalle tendríamos que analizar lo que comentas, ¿no? Claro, porque, bueno, sí, tienen muchas ideas, ¿no? Y de acuerdo al alto voltaje, hasta podría ser al tipo de sensor para alto voltaje, ¿no? Digo, bueno, ya hay muchas ideas que están muy interesantes, la verdad, el tema. Y bueno, le cedo la palabra a alguien más. No sé si tenga alguien más alguna pregunta, alguna duda. Viviana Rodríguez, doctora, por favor. Doctora, todavía no. Nuevamente.
Muchas gracias, doctor, por su presentación. Siempre me ha parecido que los temas que manejan en su laboratorio son muy, muy interesantes. Yo tengo una duda muy específica respecto al grafeno oxidado. Nos mostraba una gráfica con los niveles de la banda de conducción y la banda de valencia. ¿Estos materiales podrían ser utilizados como capas transportadoras en dispositivos como LEDs o celdas solares? Perfecto, sí, esa es la idea, esa es la Ok. idea. Vamos, nuestro campo, no podemos ser todólogos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero bueno, o sea, lo que sí sabemos hacer, digamos de esa forma, es que podemos modificar estos materiales base grafeno oxidado, con esos grupos, y hemos logrado ver que tenemos un abanico, ¿sí?, de materiales que pueden ser utilizados para la gente que sí sabe, no yo, ¿verdad? La gente que sí sabe cómo colocarlos como capas transportadoras o de huecos o de electrones, ¿no? Entonces, es como decir, podemos hacer esto, ¿no? ¿Quién lo quiere hacer? Entonces, aquí está. Aquí se los Sí. muestro. De Para hecho, eso, ajá. sí, adelante, bien. Mi duda iba en cómo se depositaba este material. Por ejemplo, a nosotros nos interesa, bueno, a mí en particularmente, porque tenemos materiales con varios band gaps y con diferentes alineaciones, y cómo podríamos depositarlo encima de nuestra capa activa, qué también se disuelven, qué tan caros son respecto a otros materiales más o menos de este tipo que, por ejemplo, son derivados del grafeno, y respecto a eso, pues sí hay una restricción, digámoslo, porque pues no son tan accesibles, ¿no? O sea, en otros países normalmente los usan, pero aquí sí hay un poquito más de restricción en cuanto a eso, porque pues además de ser difíciles de conseguir, son un poco caros, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, si tú trabajas en el área sabrás que usan mucho los fulerenos, ¿no? Sí. Y son fulerenos funcionalizados para que se puedan dispersar, porque el fulereno no se dispersa. Uh-huh. Entonces, pensando en eso, dijimos, bueno, vamos a sustituir el fulereno, ¿no? Por un grafeno oxidado que ya casi lo encuentras en cualquier lado, ¿verdad? Lo puedes conseguir o lo puedes hacer por homers. Y con una técnica de funcionalización, con un grupo funcional, trietoxicilanos, que son relativamente baratos, y que eso te da un abanico de band gaps, ¿no?, que puedes obtener, conducción, valencia, etc. Y bueno, estos materiales, contestando tu pregunta, estos materiales se dispersan muy bien en algún solvente orgánico o inorgánico, perdón, orgánico. En este caso, por ejemplo, en alcohol isopropílico se dispersa muy bien. Okay. En metanol, es que depende del grupo funcional, ¿verdad? Por ejemplo, los amino perfectamente bien, a veces puede ser tolueno, pero vamos, en alcoholes se dispersan bien, ¿no? Y son dispersiones que también hemos logrado hacer una película homogénea por spin coating, por ejemplo. Y sí, o sea, es homogénea la película, ¿no? No hay problema sobre eso. Entonces, si tú ya tienes, no sé, el primer sustrato o el segundo, no sé, y quieres colocarle como un tercero, pues con una dispersión, ya dependiendo del grupo funcional, veríamos el solvente más adecuado que no te dañe tu material previamente y que se pueda dispersar, generar una película homogénea, ¿no? Arriba. Sí, la verdad es muy, muy, muy importante, y creo que los materiales que tienen son bastante versátiles para este tipo de aplicaciones, y está muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Por favor, Margarita Lisset, cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Me Muy parece que tienes interesante el tema. Y yo tengo una duda. ¿Se podría ocupar nanopartículas de magnetita? ¿En dónde? ¿En impresión 3D? Bueno, Margarita. Ya. Es que no escuchaba, perdón, ¿qué? Sí, ¿en impresión 3D te refieres?
Ajá, sí. Sí, fíjate que sí, o sea, hay muchos desarrollos bien, pues interesantes, ¿no? Aplicaciones interesantes usando la magnetita. De hecho, bueno, aquí con la doctora Tania hemos sintetizado magnetita y por un método de emulsión inversa, nanométricas bien caracterizadas y las hemos incorporado en algunos polímeros y se han dispersado bien. Claro que previamente les modificamos un poquito para que mejore la dispersión, pero bueno, si fueran así sin modificar, se pueden dispersar. Y ahí el chiste es hacerle un truco por ahí de apoyarnos con campos electromagnéticos, ¿sí? para, para orientar la lámina que se está generando. De hecho, hay un trabajo muy bonito en Nature, creo que salió, donde tratan de emular los caparazones de algunos moluscos, pero haz de cuenta que la primera capa la hacen en una orientación, la segunda en otra orientación, y eso lo logran orientando los campos magnéticos, ¿no? Usando nanopartículas, magnetita. Uh-huh. Entonces sí hay muchas aplicaciones muy interesantes, o sea, realmente con esto y da para muchas cosas, ¿no? Especialmente que podamos pues buscar la aplicación de nuestros materiales, ¿verdad? Que estamos generando en el laboratorio y que también tenga un sentido social, ¿no? Estas concentrados de luz y muchas otras cosas, ¿no? Que lo podamos trasladar un poquito, ¿no? A la sociedad. Entonces yo creo que sí, la impresión 3D nos puede ayudar mucho en esto. Muchas gracias. Sí. Gracias por tu pregunta, Margarita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más preguntas, pues no queda más que agradecer, doctor José Bonilla Cruz, por su presentación, por su amplio trabajo y por compartir parte de su trabajo de investigación con nosotros. Le agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros y doy por concluido el seminario. Muchas gracias a todos y en especial al doctor José Bonilla. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, su tiempo, por escucharme y pues reitero, estamos abiertos a colaborar con todos ustedes en lo que crean conveniente. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Gracias, igualmente. Muchas Hasta gracias. luego a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.